¿Alguna vez os han dado una puñalada por la espalda? Pues en el caso de los jugadores que vamos a hablar de hoy, a su equipo y a sus compañeros lo hicieron, incluido el fanbase. Muy buenas, Mike, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vídeo, como tú dices hoy, muy interesante porque venimos a hablar de traiciones en la NBA. Algunas evidentemente más grandes que otras, pero hacemos un quinteto, base, escolta, alero, ala, pivot y pivot, de lo que son las peores traiciones, puñaladas por la espalda de los últimos años y evidentemente ya habéis visto en la miniatura dos episodios muy gordísimos, pero ahora pasamos a contarlo. Así es, vamos a Vamos. empezar con nuestro base, el base de este quinteto que hemos confeccionado para el día de hoy. Aquí tenéis a el crack Rayon Rondo, jugador al que lo decimos, perdón, desde ya. Respetamos a todos ellos mucho, a pesar de que hayan tomado decisiones que moralmente para nosotros y para algunos de vosotros también pueden ser cuestionables. Te diría que quitando Ron Artest y mira que es de Lakers, de todos los demás soy muy fan. O sea, que Ujú. no venimos a hablar mal de nadie, sino que simplemente pues tomaron decisiones. Spoiler ya de quién va a ser uno de nuestros integrantes, ¿eh? Ron Claro, Artest claro. después. Empezamos con Rayon Rondo, como estáis viendo ahí, rookie de Boston Celtics, tiene más delito lo que vamos a contar ahora. Brilla allí durante 8 años, sale campeón, sale 4 veces All-Star, uno de los mejores bases seguramente durante todos esos años en la NBA. Seguimos Sin duda. viéndole a día de hoy también dando clases y formaciones también a gente con esas famosas fintas que él hacía y que se las comía todo el mundo y se las siguen comiendo sus alumnos. Y tras dejar Boston en 2015, tiene una transición en la que pasa por unas cuantas franquicias y en el verano de 2018 firma por el máximo rival histórico como son Los Ángeles Lakers. Y esto viene de atrás, porque ya durante los años finales, en los que estaba en Boston, que evidentemente pues hubo traspasos y abandonaron el equipo jugadores como Pierce, Garnett, etcétera. Ya durante veranos, durante varios veranos, de hecho, hubo un verano en el que directamente se le vio comiendo con Kobe. Buah, Y entonces todos esos rumores no hacían más que decir que el tío quería jugar con Kobe porque a los dos les encantaba jugar uno con otro, tenían una guerra competitiva increíble y evidentemente el playoff rondo, esa famosa, el cambio de ese tío en playoff, vivirlo en 2020 como aficionado de Lakers y que ese tío ganara un anillo con los Lakers, pues evidentemente a los fans de los Celtics no le gustó absolutamente nada, obviamente. pero los Lakers nos hicieron muy felices. Y hay que decir que en ese 2020 había otra puñalada, que no ha entrado en el quinteto, pero es Avery Bradley, que también fue seleccionado por los Celtics. Ujú. Ojito con eso, ¿eh? Dos jugadores que ganaron el anillo con Lakers en el 2020 y que previamente habían pasado por los Boston Celtics. Estamos hablando igual de uno de los mejores asistentes del siglo XXI, Sin duda. un jugador con una magia y con un IQ Ujú. baloncestístico altísimo y que bueno, al final no le salió mal personalmente porque terminó campeón con las dos franquicias. Correcto. Además, hay que decir que durante el contrato de rookie era uno de los tíos que más generaba por precio, digamos. Es decir, el precio de la calidad, precio por libra, como suelen decir, era Ujú. increíble. Era uno de los robos del draft, claramente, en ese draft de que fue seleccionado por Boston Celtics. Y hay que decir que también es doble puñalada, doble traición, porque se fue a jugar y ganó un anillo con LeBron James, jugador que odia todo Boston Ujú. y todo Massachusetts, Así es, y al que LeBron tampoco le tiene especial simpatía, ¿no? evidentemente. Nos comentabas un poco el tema de cómo lo viste y cómo lo viviste tú en aquellos playoffs de 2020. Obviamente lo tenemos todos más reciente, pero ¿qué Ujú. recuerdos tienes tú de ese Rayon Rondo que estoy seguro de que viviste bastante en aquellos playoffs contra los Lakers en 2008, 2009? Sobre todo 2008, la defensa sobre Kobe es una barbaridad. En 2010 no está tan dedicado a la defensa sobre Kobe. Hay que decir que las dos finales contra Boston por parte de Kobe en cuanto al ataque son, no sé si decirte incluso malas. Tiene Regulares, un ¿no? par de partidos muy destacados en 2010, pero el resto de partidos tiene un porcentaje de tiros malísimo Ujú. y es en gran parte por la defensa de Rayon Rondo. Era uno de los mayores ladrones de la liga además y
el sistema defensivo de Lakers en 2008 es incapaz de defender ese Big Four, entre comillas, porque Rayon Rondo era un jugador súper joven y no contaba con la experiencia y el saber hacer de Garnett, de Paul Pierce y de Ray Allen, pero no podía porque es que el que lo defendía era Derek Fisher, un tío de 30 y pico años, bastante lento en el desplazamiento lateral y que hacía lo que quería a no sé cuántos tiros liberados desde el codo hizo Garnett a pase de Rayon Rondo picado en pick and pop o desde línea de fondo cortando. Ujú. Pues sí, sin duda que como decimos, no solo fue un jugador que traicionó a su franquicia, además la franquicia, como dijimos, que lo drafteó, sino que además estamos hablando de un pedazo de jugador, así que nuestro quinteto empieza con un base muy sólido y sigue con otro jugador que precisamente abandonó también los Boston Celtics, como es Ray Allen. Como estáis viendo ahí, pues llegó siendo ya una estrella con Boston, ya había sido 7 veces All-Star, que se dice pronto, y siendo uno de los mejores tiradores, si no el mejor en aquel momento en la NBA. El mejor, sin duda. Y con Boston, pues volvió a ser All-Star 3 veces y además, al igual que Rayon Rondo, ganó la liga en aquellos playoffs de 2008 contra Los Ángeles Lakers. ¿Qué pasa? Que tras 5 años en Boston, con 36 años ya, podía pensar en la retirada, pero ni mucho menos fue ese el plan que tuvo el bueno de Ray Allen. Se fue a Miami Heat junto con LeBron, Dwayne Wade y Chris Bosh y volvió a salir campeón, otro que abandona Boston Celtics después de haber sido campeón y vuelve a ser campeón en la franquicia a la que se marcha, en este caso una franquicia rival como es Miami Heat. Esto tiene una historia, evidentemente, la importancia del triple mágico que mete Ray Allen en step back para empatar el partido en Miami, después de un fallo que no tiene sentido que fallara Tim Duncan ese gancho, ahí lo estamos viendo. Hay que decir que a día de hoy, 2026, agosto, todavía Kevin Garnett no habla a Ray Allen, no le perdona que se fuera a jugar con LeBron porque recordamos desde ese traspaso que se produce en 2008 para que jugaran Garnett y él en Boston junto con Paul Pierce, se enfrentaron 4 veces en esa estancia en Boston contra LeBron James. 2 estando LeBron en Cleveland, 2009 y 2010, perdón, 2008 y 2010, y otras 2 estando LeBron en Miami, 2011 y 2012. En esas 4 veces hay que decir que Paul Pierce mmm, no sé si decir que odia a LeBron, porque es una palabra fuerte odia, pero no le cae nada bien y siempre intentaba decir que no era para tanto y que era mucho Sí. físico. Pues a Garnett pues tampoco le caía especialmente bien, así que se juntaron los dos, cayeron 2 veces contra LeBron James, así que lo vieron como pues unirse evidentemente al máximo enemigo, al que le había ganado en el este las 2 últimas veces, que incluso el primer año, el año en el que ganan el anillo, en esa primera ronda contra Cleveland, en unos Cleveland Cavaliers que venían de haber jugado las finales, los forzaron a 7 partidos. Eso no se acuerda mucho la gente. Así que pues le tenían bastante tirria y ver que tu amigo y compañero ha estado 5 años contigo y se marcha a ganar un anillo contra tu enemigo y contra el que literalmente hay palos, porque el playoff de 2011, esa remontada, ese 4-3 que hace Miami Heat, pues una oda al baloncesto, hay que decir. Yo en esos playoffs de 2011 me compré la camiseta de Kevin Garnett, porque ya, o sea, nadie Camisetón. contaba con ello y forzaron 7 partidos a Miami de una forma increíble y nunca lo perdonaron. De hecho, en la fiesta de recordar, digamos, aquel anillo, no estuvo invitado siquiera Ray Allen, que fueron todos a una casa y hicieron barbacoa y eso, pues Ray Allen no estaba. Y luego más tarde, pues Ray Allen se ha retirado de una forma muy, muy poco mediática. No ha tenido nunca palabras respecto a lo que le han dicho. Pero hay que decir que Kevin Garnett tiene un podcast y que Paul Pierce primero estaba en un podcast y ahora está en la tele. Y no se esconden en decir que evidentemente es una puñalada. Yo creo que es la mayor puñalada del vídeo en cuanto a la relación que tenían entre ellos y la relación mala que tenían con LeBron.
Así es, pues empezamos con dos Celtics y la verdad que yo creo que hasta ahora, tanto en el base como en el escolta, estamos muy bien cubiertos porque uno de los mejores asistentes, como le dijimos, le está filtrando balones a las esquinas al mejor tirador entonces de la NBA. Así que Mejor, si no hubiera estado Curry, ujú, no sé cuánto hubiera durado el récord de triples que le batió mucho. coincidió levemente con Kyle Korver, Ray Allen, no recuerdo ahora Sí, sí, mismo, no, pero bastantes bastantes años, años. sí. Bueno, pues Incluso con dos. Reggie Miller, que era el que tenía el récord de triples, coincidieron bastante. Dos de los mejores en aquel momento, Kyle Korver y Ray Allen, pero bueno, por ese lado estamos bastante bien. De hecho, hay una anécdota que el día que Ray Allen rompe el récord de triple histórico en la NBA, está Reggie Miller comentando el partido, y el día que Stephen Curry rompe el récord de Ray Allen, Ujú, está Reggie Miller comentando el partido. correcto. Así que veremos a ver si cuando Concanepel lo rompa nuevamente por el ritmo que va, Uf, los tenemos a todos comentando ese mismo partido. Pasamos con nuestro 3, el alero de este equipo que va a ser Ron Artest, Ron. también conocido como Meta World Peace o conocido como todos los nombres que se puso con el paso del Incluido tiempo. el momento en el que estuvo en China y se puso, amigo de los pandas. Sí, bueno, Increíble. ya lo estamos Un viendo loco. ahí en la imagen de la izquierda, era un jugador peculiar, drafteado en el año 1999, pasó por Indiana Pacers, allí fue All-Star, fue jugador defensivo del año y tras 3 años en Sacramento Kings, ficha en el verano de 2008 por Houston Rockets, como estamos viendo en la camiseta ahí a la izquierda. Esa misma temporada 2008-2009 en semifinales de conferencia, pierde contra Los Ángeles Lakers, ahí lo vemos con el corte de pelo, con el escudo de Houston incluso, y se ve que no sentía tanto los colores como su corte de pelo decía, ya que ese mismo verano, 2009, ficha por Los Ángeles Lakers donde posteriormente sale campeón de la NBA. Correcto. Hay que decir que podéis pensar, un tío que ha sido All-Star y defensa del año en Detroit, perdón, en Indiana, acaba en los Kings. Bueno, la explicación es que en Detroit fue la famosa pelea en la que Ron Artest literalmente salta a la tercera fila y empieza a pegarle puñetazos a los aficionados después de pegarse contra jugadores y fue echado de la NBA durante un año completo. Evidentemente, ningún contender le iba a dar un contrato, aun siendo un defensor increíble. En Sacramento, pues paga otra vez la mili, digamos, la novatada de empezar desde cero. Y Houston literalmente lo contrata como Kobe Stopper. Solo lo contrata Houston para pagar a Kobe porque Kobe era el jugador en la conferencia. Todo el mundo sabía que tenía que enfrentarse contra Kobe. Kobe venía de ser MVP de la temporada regular, llegar a las finales en los primeros 4 meses de Pau llegan a las finales, así que el rival a batir, ¿quién era? Los Lakers. Lo contratan para parar a Kobe, no puede con Kobe. De hecho, desde el principio de la serie, Kobe los destroza completamente. El año de 2009 de Kobe, lo mismo que he dicho en 2010, es todo lo contrario. Y hay que decir que el mal endémico un poco de Houston, y aquí me va a perdonar Mike, de hecho estoy reviendo los playoffs de los Lakers de 2009. Lo de Houston en los últimos cuartos de 2026 es lo mismo que los últimos cuartos de 2009 porque la estadística es una barbaridad. Estoy muy harto ya de pensar en ese tema otra vez porque durante todo este año no me dejan olvidarme y espero que en esta próxima temporada cambie un poco esa dinámica, empezando por, como comentábamos en el vídeo del otro día, ese Kevin Durant que está entrenando más, las situaciones de final de partido, de ese 2 contra 1, espero que le puedan dar la vuelta, pero ya vemos que no es solo de ahora, de Houston, es que hace años ya, hace concretamente 17 años, ya se daba esta situación de dejar pasar los finales de partido. Correcto. Y con todo ello, aun ganando Kobe, Ron Artest se marcha a los Lakers en 2010, decide ir a jugar con Kobe para ganar un anillo y lo tenía totalmente claro. De hecho, hablaba muchísimo en rueda de prensa de que hacía muchísima terapia con su psicólogo. Y hay que decir que hay una rueda de prensa mítica en la que cuando están los Lakers dice que él ha venido a sumar, que lo tiene completamente claro, que es un nuevo yo, que es como cuando se miró cierta persona de Lakers este año al espejo, De Andre, Andre Ayton, pues él dijo que lo tenía muy claro. Si cogía un rebote, pase a Kobe. Si robaba un balón, pase a Kobe.
Si había una falta en ataque, pasa Kobe. Si tiraba Kobe y fallaba y cogía un rebote ofensivo, Otra pasa vez. Kobe. O Así que sea, lo tenía claro. si cualquiera de nosotros hubiéramos sido psicólogo en ese momento, nos hubiera pagado un dineral solo por decirle que si coge el balón, Pasa tiene que ir al Kobe. mejor del equipo, ¿no? Correcto. Y hay que decir, anécdota un poco paréntesis, Ron Artest estaba tan absolutamente loco que antes de cada partido se comía una lata de habichuelas, de beans, de judías, para poder, perdonar, tirarse peos en el poste mientras defendía, para intentar sacar del cuadro al atacante. Y hay que decir que la cosa salió increíblemente bien porque el tío metió los 2 triples clutch del Game 7 de las finales, de los que, bueno, podemos hablar un día quizá, porque tengo muchísimo de lo que hablar en las finales de 2010, pero el tío, cuando estaba haciendo Kobe el peor partido de su vida, creo que ese Game 7 hace un 6 de 21 en ataque, una barbaridad. En defensa fue increíble Kobe y cogió 16 o 17 rebotes, estoy hablando de memoria, pero hizo un 6 de 21. Hay un momento en el que hacen un 2 contra 1 en el último minuto a Kobe. Kobe la suelta a Ron Artest para que no, para no hacer paso y que no se la quiten. Y Ron Artest, cuando recibe el balón, Kobe ya está liberado y la pide para tirar el triple y Pero no le remontar. hizo caso al Y Ron psicólogo. Artest se la clava. Muy bien. Esos son los momentos que definen a un jugador y seguro que el gas extra de las habichuelas le Ahí hizo está. saltar un poquito más en esos dos No sé lo que finales. pensaría Yao Ming viendo ese triple de Bueno, Ron Artest en 2010. pues sí, la verdad que si hubiese empleado el método este de Wemby, de saltar incluso estando desde la pintura con la Buah. altura que tenía Yao Ming, incluso podía haber llegado a puntear más de un tiro. Bien. Muy bien, pues ya tenemos los 3 jugadores exteriores. Recordamos Rayon Rondo, Ray Allen y Ron Artest, o Meta World Peace. Y pasamos ya con los interiores. Empezamos con un caso muy particular, Toda una bomba. muy sonado en su día, no hace tanto de esto, y es el de Andre Iguodala, el cual en la temporada 2012-2013, jugando en Denver Nuggets, como vemos ahí a la derecha, cae contra Golden State Warriors. Después de ese partido y de esa ronda, se le acusa de filtrar información al equipo rival, en este caso los Warriors, y ese mismo verano, pues ficha por el equipo de Stephen Curry, Draymond Green y compañía el primer día de la agencia libre. Y el resto, pues, todos nos lo sabemos, ¿no? Campeón en varias ocasiones con Warriors y en una de ellas MVP de las finales 2015, correcto. en los 6 años que está allí y también autor de una de las imágenes más icónicas de la NBA con ese block by James en los playoffs en los que gana Cleveland. Al año siguiente la venganza de LeBron se sirvió muy fría. Hay que decir que fue. Yo lo viví en su momento en directo. Era fan de aquellos primeros Warriors que no tenían nada que ver con los que luego llegaron en 2015 al campeonato de la NBA. Los cambió completamente Steve Kerr. Hay que decir que lo que sí no recuerdo es que sí estaba todavía Monta Ellis en aquel equipo que gana en 2013 a Denver, pero hay que decir que a mí esos Nuggets me gustaban bastante y es cierto que yo iba un poco con Warriors, pero que era muy simpatizante de los Nuggets, también porque había estado Carmelo Anthony, que era uno de mis jugadores favoritos, y hay que decir que es que la cosa es todavía más grave porque este tío firma solo un año con Denver, o sea, en un año se va de Denver a Warriors y en un año de llegar de Filadelfia, de ser All-Star, llega a Denver y les pega un pedazo. Eso sí que es una puñalada trapera porque incluso él luego no ha dicho sí, pero tampoco ha dicho no a que filtrara información a los Warriors y después ha dicho que él iba a hacer todo lo que pudiera, que en el momento en el que vio a Stephen Curry jugar, sabía que su carrera en la NBA debía estar destinada a hacer lo más grande posible a un jugador generacional como Stephen Curry. O sea, humilde en ese aspecto, pero claro, para los aficionados y a la gente de Denver que confió en él para traerlo desde Filadelfia, pues evidentemente es una locura. 4 anillos, con Warriors funcionó increíble, hizo una defensa sobre LeBron tremenda en 2015, que fue MVP, que por cierto, si me preguntáis a mí, muy contextualizada y con un asterisco increíble en el que evidentemente le faltaban los 2 jugadores del Big Three a los Maps, perdón, a los Caps, porque no estaba Kevin Love, que lo había lesionado Kelly Olynyk, y no estaba Kyrie Irving, que estaba
tobillo también lesionado. O sea, estaban LeBron y Timofey Moskov junto a Matthew de la Vedova. Ujú. Así también gano yo. Un tema parecido al que veíamos con OG Anunoby en estos últimos playoffs, que para nosotros, no solo por lo bien que estaba ofensivamente esta temporada, sino también por la labor que estaba haciendo defensivamente, era uno de nuestros candidatos a ser MVP de las finales, pero claro, eso te puede pasar en una ocasión suelta, como le hubiera pasado a Anunoby, si Branson no se hubiera vuelto loco y hubiera empezado Claro. a hacer más de 30 puntos Es todos los que partidos. el clutch de Branson en esta final ha sido una barbaridad. Ujú. Pero es que en la final de 2015 Stephen Curry estaba como un flan completamente. Y no habría que mirar los puntos por partido de las finales de Curry en 2015. O sea, Ujú. estuvo muy mal para lo que venía haciendo él. O sea, que son porcentajes que tampoco eran increíblemente malos 2, 3 años antes, pero como estaba demostrando en ese primer año de Steve Kerr una eficiencia increíble, tanto él como todo el equipo, pues parece, nos supo a poco en las finales. Y por eso también un poco se lo llevó porque no metía una en el arco iris Stephen Curry en esas finales. Ujú. Muy bien, pues cerramos ya nuestro ala pivot, nuestro 4, y vamos con el último caso al que le podemos encontrar también bastante parecido al que acabamos de vivir hace escasas semanas en la NBA, y es el de Al Horford dejando Mm. Boston Celtics por Philadelphia 76ers. Seguro que os suena esta historia de que hace, pues eso, mes y medio, Jaylen Brown hacía exactamente lo mismo. Al Horford, tras 9 temporadas en Atlanta, ya era un jugador top de la NBA, decide fichar por Boston Celtics en el verano de 2016, y tras 3 temporadas allí, donde una, si no recuerdo mal, fue All-Star, en 2019 se va a Philadelphia 76ers para tratar de optar al anillo frente a aquellos Toronto Raptors que habían sido recientemente. Ese partido que pierden con la canasta de Kawhi Leonard sobre la cara de Joel Embiid. Y tras su paso por el este y luego por Oklahoma City Thunder, vuelve una vez más a Boston Celtics en su segunda travesía por allí, y ya sí se proclama campeón en el año 2024 y cumple pues su sueño, ¿no? Podríamos decir. O sea, sin duda, evidentemente, hay que decir que le dura solo un año a Horford la aventura en Filadelfia. Sí. Se arrepintió pronto, estaba muy cómodo en Boston se le trató muy bien y venía pues de ser el jefe absoluto de Atlanta Hawks, un jugador, el jugador de la década, te diría, en Atlanta, si no el del siglo. De ahí que no entendamos ese cambio, además para durar un solo año, de dejar Boston a Filadelfia, además en un proyecto con Boston en el que ya habían llegado dos promesas como Jaylen Brown y Jason Tatum, que de ahí solo se podía ir para arriba, y lo demostró la franquicia después, entrando todos los años en playoff y llegando hasta las rondas finales. La cosa es que, bueno, esos Sixers venían muy hacia arriba, tenían a jugadores increíbles como Tobias Harris, que estaba siendo de sus mejores años, Matty Stybul, que creo que era en su primer año, si no recuerdo mal, Matty Stybul, Ben Simmons, que estaba todavía en plena efervescencia, y evidentemente Joel Embiid, que era el proces que tenían una pinta, un quinteto de hacerlo muy bien. George Richardson también, que luego lo hizo súper bien en Miami. Y evidentemente, para lo que era Boston en ese año, igual sobre el papel tenía más oportunidades Filadelfia. Lo que pasa que Filadelfia, con ese un poco mal endémico de no pasar de segunda ronda, pues duró poco. Y luego creo yo tampoco que se pudo adaptar al vestuario, sobre Puede todo. ser. Porque venía de ser el jefe en Atlanta y de tener además muy buenos compañeros con Jeff T, con Kyle Korver, con Ujú. Paul Millsap, que fueron no solo grandes compañeros, sino buenas personas alrededor. Luego en Boston también, con un entrenador en ese momento, Brad Stevens, que era, según cuentan todos los jugadores, una gran persona. Así que viajar a Filadelfia, Y seguramente sería el jefe también rodeado de gente joven en los Celtics. Lo fue más después, cuando volvió sí, después sí, en sí. el 2021. Pero bueno, seguro que en Boston había una buena dinámica entre ellos, y al final se terminó demostrando con el paso del tiempo, después de esa vuelta donde llega a unas finales en el 2022 que pierde contra Golden State Warriors, pero finalmente, como ya decíamos y vemos ahí, es campeón de la NBA contra Dallas Mavericks en el 2024.
Así que nada, Horford, sin duda, uno de los traidores para nosotros también en este quinteto. Nos hacía Ujú. falta un 5. Teníamos bastante claro las anteriores 4 posiciones, pero es verdad que nos faltaba ahí alguien grande y pues bueno, nos parecía que lo de Horford En cuanto a dimensión, bien. Yo también pensé en Mitchell Robinson, que ha abandonado justo esta temporada después de ganar el anillo con Nueva York a también, Boston. pero Por bueno, cierto, de todo, o sea, de los 5 que hemos hablado son 3 de Boston. Mitchell Robinson también sería de Boston. se ¿Qué va le para pasa a Boston. Boston Siempre tiene con Boston las ahí. puñaladas? Sí, sí, siempre tiene como un halo de el que no se va de Boston se va a Boston. Así Exactamente. que es algo interesante cuanto menos. Así que nada, muchísimas gracias por un día más estar aquí. Os invitamos también a que podáis ver el vídeo que os estamos dejando relacionado ahora mismo en pantalla, que pues sin duda será muy interesante también. Y si os gustan este tipo de vídeos, recordad que podéis dejárnoslo en los comentarios y podemos hacer más ediciones porque seguro que encontramos más jugadores que traicionaron en la NBA. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Un Un abrazo, abrazo. hasta luego. Adiós.